El descanso, esto es real. Lo que voy a contarles no es una leyenda urbana ni un cuento para asustar a los niños. Es algo que me pasó a mí en la carretera federal 150 la noche del 23 de septiembre. Todavía tengo las cicatrices en el brazo para probarlo. Todavía tengo la marca en el pecho que ningún médico puede explicar, una huella de mano gris que apareció aquella noche y que ningún jabón ha podido borrar en todos estos años. Y todavía cada noche cuando cierro los ojos veo el letrero de neón azul brillando en la niebla como el hoyo de una bestia al acecho. Cafetería El Descanso. Si están escuchando esto necesitan saber una cosa antes de que empiece. Hay lugares en las carreteras de México donde el tiempo no funciona como debería, donde los muertos siguen sirviendo café a los vivos, y donde una vez que entras nunca sales completamente. Yo lo sé porque estuve allí. Yo lo sé porque escapé. Y yo lo sé porque a pesar de haber escapado, una parte de mí se quedó atrapada para siempre en aquel lugar maldito. Mi nombre es Miguel Ángel Reyes. Tengo 42 años, aunque después de aquella noche siento que cargo con el peso de 100. Durante 15 años conducí un trailer Freightliner Cascadia por las carreteras de este país transportando mercancía entre Guadalajara y Veracruz. Conocía cada curva, cada bache, cada gasolinera de paso, cada fonda donde el café sabía a gloria después de 8 horas al volante. Pensaba que las carreteras ya no tenían secretos para mí, que después de más de 500 viajes por la misma ruta había visto todo lo que había que ver. Estaba equivocado. Hay cosas en los caminos de México que nadie te enseña. Cosas que no aparecen en los mapas ni en las advertencias de tránsito. Cosas que solo existen cuando la oscuridad es absoluta y estás completamente solo, kilómetros lejos de cualquier alma viviente que pueda escuchar tus gritos. La noche del 23 de septiembre de 2024 comenzó como cualquier otra. Lucía, mi esposa, había dejado su trabajo 2 semanas antes para cuidar a Pablito, nuestro hijo de 8 años que llevaba un mes luchando contra una infección pulmonar que los antibióticos no terminaban de vencer. Los gastos médicos se acumulaban. Las consultas con el especialista. Los medicamentos importados que el seguro no cubría. Cada peso contaba y yo era el único ingreso de la familia. Cuando me ofrecieron el viaje nocturno a Veracruz con un bono extra por entrega urgente, no lo pensé 2 veces. 900 pesos adicionales significaban las medicinas de Pablito para 2 semanas. Significaban que Lucía no tendría que pedirle dinero prestado a su madre otra vez. Significaban que yo podía seguir siendo el hombre que había prometido ser cuando nos casamos hace 10 años. Salí de Guadalajara a las 5 de la tarde con el tanque lleno y una carga de electrodomésticos que debía entregar antes de las 6 de la mañana en un almacén de Veracruz. El viaje completo era de unas 11 horas si todo salía bien. Llegaría justo a tiempo, cobraría el bono y estaría de vuelta con mi familia para la cena del día siguiente. Ese era el plan. Los planes nunca sobreviven a la carretera federal 150. Las primeras 6 horas transcurrieron sin incidentes. Atravesé Jalisco con el sol cayendo a mi espalda, pintando el cielo de naranjas y rojos que se reflejaban en mi espejo retrovisor. Entré a Michoacán cuando las primeras estrellas comenzaban a asomarse. Para cuando llegué a Puebla ya era noche cerrada y el cansancio comenzaba a hacérmela en mis huesos. Me detuve en una gasolinera a las afueras de la ciudad para cargar diésel y estirar las piernas. El reloj del tablero marcaba las 11:10 de la noche. Me quedaban aproximadamente 4 horas de camino, la parte más difícil, la carretera federal 150, a través de la sierra pasando cerca de Orizaba donde las montañas se cierran sobre el asfalto y la civilización parece un recuerdo lejano. Compré un café de máquina que sabía a agua sucia con azúcar quemada, pero lo necesitaba. Mis ojos ardían por las horas frente al parabrisas y sentía ese peso familiar en los párpados que todo trailero conoce demasiado bien. También compré unas galetas Marías y un paquete de cacahuates. 642 pesos en total con la gasolina. Guardé el ticket en el bolsillo de mi chamarra como siempre hacía para los reportes de gastos. El despachador era un muchacho joven, no tendría más de 20 años, con una gorra de los Pumas y una cicatriz pequeña sobre la ceja izquierda.
Me miro con esa mezcla de respeto y compasión que la gente suele reservar para los que trabajamos de noche mientras el mundo duerme. Va para la sierra, ¿verdad? Me pregunto mientras me entregaba el cambio. Sí, a Veracruz, entrega urgente. Él asintió lentamente como si estuviera considerando si decirme algo o no. Finalmente habló bajando la voz aunque no había nadie más en la tienda. Tenga cuidado esta noche, señor. Están anunciando niebla densa para la zona de Orizaba. Y bueno, se detuvo mordiéndose el labio inferior. Y bueno, ¿qué? Nada. Cosas que dice la gente. Ya sabe cómo son los viejos por aquí con sus historias. Forzó una sonrisa que no legó a sus ojos. Que le vaya bien. Subí de nuevo al tráiler sin darle más importancia. Historias de viejos. Leyendas de carretera. En 15 años había escuchado cientos de ellas. La mujer de blanco que pide aventón en la curva del diablo. El niño que aparece en medio del camino y desaparece cuando frenas. Los faros que te siguen durante kilómetros y nunca te alcanzan. Tonterías para asustar a los novatos y entretener las noches largas. Yo no creía en esas cosas. Todavía no. Retomé la carretera federal 150 a las 11:30 en punto. La noche estaba despejada cuando salí de Puebla con una luna creciente que apenas iluminaba los campos de cultivo a ambos lados del camino. El termómetro del tablero marcaba 19 grados, una temperatura agradable para septiembre. Encendí la radio y busqué alguna estación que me hiciera compañía. Encontré un programa nocturno donde la gente la amaba para contar experiencias paranormales. ¡Qué ironía! Lo dejé puesto un rato riéndome de las historias absurdas que contaban hasta que algo en una de ellas me puso la piel de gallina sin razón aparente. Apagó la radio. El silencio que siguió fue denso, casi físico. Solo quedaba el ronroneo constante del motor diésel, el susurro de las lantas sobre el asfalto y mi propia respiración. Miré el tablero 11:45. En el portarretratos que tenía pegado junto al velocímetro la foto de Lucia y Pablito me sonreía. La imagen estaba descolorida por el sol de tantos viajes, pero aún podía ver los hoyuelos de mi esposa, los ojos curiosos de mi hijo, el pelaje dorado de Canelo, nuestro labrador, asomándose en una esquina. Ya casi, mi amor, murmuré mirando la foto. Unas horas más y estoy de vuelta. La carretera se fue vaciando conforme avanzaba hacia la sierra. En los primeros 30 kilómetros me crucé con unos 10 vehículos, otros traileres, algunas camionetas, un autobús de pasajeros con las cortinas quebradas. Después del kilómetro 140 los encuentros se espaciaron. Un auto cada 10 minutos, luego cada 15, luego nada. Para cuando llegué al kilómetro 160 llevaba 20 minutos sin ver otra alma sobre el asfalto. Las montañas se alzaban a ambos lados como gigantes dormidos, sus siluetas negras recortadas contra un cielo que comenzaba a cubrirse de nubes. Los postes de luz habían desaparecido kilómetros atrás. Mis faros eran los únicos puntos de claridad en un océano de oscuridad. Fue entonces cuando noté el primer signo de que algo no estaba bien. El termómetro había bajado a 17 grados. 4 grados menos en apenas 15 minutos. Fruncí el ceño y ajusté la calefacción pensando que quizás estábamos más alto de lo que recordaba. La altitud hace cosas raras con la temperatura. Eso era todo, una explicación perfectamente lógica. El segundo signo llegó poco después. Miré el reloj del tablero y luego mi teléfono para comparar. El tablero marcaba las 12:15. Mi teléfono también marcaba las 12:15. Pero mi reloj de pulsera, el Casio digital que Lucía me había regalado en nuestro 5º aniversario, se había detenido en las 12:03. Se le acabó la pila, me dije en voz alta. Llevo meses sin cambiarla. Una explicación lógica, razonable, normal. Pero mi voz sonó extraña en el silencio de la cabina. Hueca. Como si las palabras se perdieran antes de llegar a ningún lado. El tercer signo fue el silencio mismo. Me di cuenta de que no escuchaba nada más que el motor de mi tráiler. Nada, ni grilos, ni viento, ni el ocasional graznido de alguna ave nocturna. En 15 años recorriendo carreteras de noche jamás había experimentado un silencio tan absoluto.
Siempre había algo, el crujido de la vegetación, el aullido lejano de un coyote, el zumbido de los cables eléctricos. Pero aquí en este tramo de la 150 era como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Es por las ventanas cerradas me convencí, el aislamiento de la cabina. Por eso no escucho nada, pero no abrí las ventanas para comprobarlo. Algo en mi interior, algo primitivo y ancestral me decía que no lo hiciera. El cuarto signo fue el más perturbador de todos. Comencé a sentir que alguien me observaba. No había nadie en la cabina conmigo. Eso lo sabía con certeza. Pero cada pocos minutos un escalofrío me recorría la nuca y esa sensación inconfundible de unos ojos clavados en tu espalda. Miraba por el espejo retrovisor, solo veía la oscuridad del remolque y la carretera vacía detrás de mí. Miraba al asiento del copiloto, solo veía mi lonchera con las galetas y los cacahuates que no había tocado. Miraba hacia los espejos laterales, solo veía las sombras de los árboles que flanqueaban el camino. No había nada, no había nadie, pero la sensación persistía. «¿Estás cansado, Miguel?», me dije, pasándome una mano por la cara. «Llevas 10 horas al volante. Es normal que la mente te juegue trucos». Una explicación lógica, la más lógica de todas. Llegué al último retén de la Policía Federal antes de entrar a la zona montañosa a las 12:45. Era un puesto pequeño, apenas una caseta de concreto con un techo de lámina y 2 agentes de pie bajo una luz amarillenta que parpadeaba como si estuviera a punto de morir. Me hicieron la señal de que me detuviera. Obedecí. El primero en acercarse era joven, quizás de mi edad, con el uniforme impecable y una linterna que me apuntó directamente a los ojos. «Buenas noches. Licencia y documentos del vehículo, por favor». Se los entregué. Los reviso con la eficiencia mecánica de quien ha hecho lo mismo miles de veces. Todo estaba en orden. Me los devolvió y estaba a punto de hacerme la señal de que continuara cuando el otro agente se acercó. Este era mayor, mucho mayor. Tendría unos 65 años, con un bigote canoso y ojos que parecían haber visto demasiado. Caminaba con una leve collera como si cargara con una herida antigua que nunca había sanado del todo. Se detuvo junto a mi ventana y me observó durante unos segundos que se sintieron como minutos. «¿A dónde va a estas horas, joven?» «A Veracruz. Llevo una carga urgente de electrodomésticos». Él asintió lentamente sin apartar sus ojos de los míos. «¿Sabe qué noche es hoy?», la pregunta me tomó por sorpresa. 23 de septiembre. 23 de septiembre, repitió como si las palabras tuvieran un peso especial. ¿Y sabe qué hay de especial en esta fecha? Negué con la cabeza, empezando a impacientarme. Tenía un horario que cumplir. El viejo se inclinó hacia mi ventana. Olía a tabaco y a algo más, algo que no pude identificar. Su voz bajó hasta convertirse casi en un susurro. «Escúcheme bien, muchacho. Lo que le voy a decir no es broma ni superstición de viejo. En este tramo de carretera, en esta noche específica, pasan cosas que no tienen explicación. Si ve algo raro, cualquier cosa, no se detenga. Me entiende, no importa lo que vea, no importa lo que escuche, no importa cuánto lo necesite. No se detenga por nada del mundo». Su compañero más joven carraspeó incómodo. «Don Rosendo, ya déjelo ir. Tiene prisa». Pero el viejo no apartó la mirada de la mía. «Me escucho, muchacho, no se detenga. Hace 20 años un hombre quemó un lugar maldito en esta carretera. Pensó que con eso acabaría con el mal. Pero hay males que no mueren con fuego. Hay males que el fuego solo hace más fuertes». «Don Rosendo, ya basta», insistió el joven. El viejo finalmente retrocedió, pero sus ojos seguían clavados en los míos. «Vaya con Dios, muchacho, y recuerde, no se detenga». Me hizo la señal de que podía continuar. Arranqué y dejé el retén atrás. Por el espejo retrovisor vi al viejo todavía de pie en medio del camino, observándome hasta que la oscuridad se lo tragó. 10 minutos después comenzó la niebla. Al principio fueron solo hilos delgados que cruzaban la carretera como serpientes albinas deslizándose entre mis faros antes de desaparecer. Pensé que era normal. La zona montañosa era conocida por sus bancos de niebla, especialmente en las madrugadas de otoño. Reduje un poco la velocidad por precaución, pero seguí adelante.
Luego los hilos se convirtieron en velos. Y los velos en cortinas. Y las cortinas en un muro. En cuestión de minutos la niebla pasó de ser una molestia menor a convertirse en un problema serio. Mi visibilidad se redujo de 100 metros a 50, luego a 30, luego a 10. Encendí las luces antiniebla y las de emergencia. No sirvió de nada. Era como tratar de iluminar el interior de una nube. La luz simplemente rebotaba contra aquella masa blanca y densa, cegándome más de lo que me ayudaba. Reduje la velocidad a 40 kilómetros por hora. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. El sudor me corría por la espalda a pesar del frío que se había colado en la cabina. Nunca en 15 años había visto una niebla así. Esta no se comportaba como niebla normal. No se movía con el viento, no tenía zonas más densas o más claras. Era completamente uniforme, completamente estática, como si alguien hubiera envuelto el mundo entero en algodón húmedo. Y había algo más, algo que no quería admitir ni siquiera para mí mismo. Tenía un olor dulzón empalagoso como flores marchitas en un jarrón con agua estancada, como las flores que ponen en los velorios. El pensamiento apareció en mi mente sin invitación y lo aparté de inmediato. No iba a empezar con esas tonterías. Era niebla, solo niebla. Un fenómeno meteorológico perfectamente natural. El olor probablemente venía de alguna planta de la zona. Nada más. Conduje así durante lo que me parecieron horas, aunque el reloj del tablero insistía en que solo habían pasado 30 minutos. Mis ojos ardían por el esfuerzo de penetrar aquella blancura infinita. Cada curva era una apuesta ciega, cada metro avanzado era un acto de fe. Si venía alguien en sentido contrario, si había un derrumbe en el camino, si un animal cruzaba frente a mí, no tendría tiempo de reaccionar. Lo sabía. Y aún así seguía adelante porque la alternativa era quedarme quieto en medio de la nada y eso me aterraba más que cualquier otra cosa. Entonces las vi. 2 puntos de luz a la distancia flotando en la niebla como ojos de una criatura gigantesca. Al principio pensé que era otro vehículo, quizás una gasolinera, quizás las luces de algún pueblo cercano. Pero conforme me acerqué, los puntos se definieron en algo más específico. Un letrero de neón, azul, parpadeante, con letras que deletreaban un nombre que me quedaría grabado en la memoria para siempre: Cafetería El Descanso. Me detuve a unos 30 metros de distancia, el pie en el freno, el corazón latiéndome con fuerza. Había algo mal, algo muy mal. Conocía este tramo de carretera mejor que las líneas de mi propia mano. Lo había recorrido 500 veces en 15 años, y jamás ni una sola vez había visto una cafetería en este punto, ni con este nombre ni con ningún otro. Debe ser nueva, me dije en voz alta, aferrándome a cualquier explicación racional. La abrieron hace poco, por eso no la conoces. Una explicación lógica, razonable, normal. Pero algo en mi interior gritaba que no era así. Algo primitivo, algo que venía de mucho antes de que los humanos inventáramos las palabras para nombrar el miedo. Sin embargo, estaba agotado. Llevaba casi 11 horas al volante. Mis ojos apenas podían mantenerse abiertos. La niebla me tenía atrapado y no mostraba señales de disiparse. Y frente a mí había un lugar iluminado cálido donde podía descansar 5 minutos, tomar un café de verdad, recuperar fuerzas para continuar. Las palabras del viejo policía resonaron en mi cabeza. No se detenga por nada del mundo. Pero el viejo no estaba aquí. No había conducido 11 horas por carreteras oscuras. No tenía los ojos ardiendo y los músculos agarrotados. No necesitaba llegar a Veracruz antes del amanecer para cobrar un bono que pagaría las medicinas de su hijo enfermo. Yo sí. Solo 5 minutos, me prometí mientras ponía el vehículo en marcha. Un café rápido y sigo. Fue la peor decisión de mi vida. Cuando me acerqué lo suficiente para ver el establecimiento completo, noté varios detalles que deberían haberme hecho dar media vuelta. 2 camiones estaban estacionados afuera, pero eran modelos viejos de los años 80 o 90 con cabinas cuadradas y pintura descolorida que ya no se veía en las carreteras modernas.
El edificio mismo tenía un aspecto anticuado: paredes de madera desgastada, techo de lámina oxidada, ventanas con marcos que necesitaban una buena mano de pintura. Todo el lugar tenía ese aire de abandono que adquieren los sitios que llevan décadas funcionando sin recibir mantenimiento. Pero la luz de neón brillaba, y a través de las ventanas empanadas se veía el resplandor cálido de lámparas encendidas. Y mi cuerpo gritaba por descanso. Estacioné el tráiler junto a los otros vehículos. Apagué el motor. El silencio que siguió fue ensordecedor, más profundo que cualquier silencio que hubiera experimentado antes. Ni siquiera el tic-tac del motor enfriándose rompía aquella quietud absoluta. Valle de la cabina, el aire me golpeó como un muro húmedo, frío y pesado, cargado de ese olor dulzón a flores muertas que había detectado antes. La niebla se pegaba a mi piel como telarañas mojadas, dejando un rastro viscoso que me producía escalofríos. Caminé hacia la entrada con pasos rápidos, ansioso por refugiarme dentro. La puerta era de madera vieja con una pequeña ventana de vidrio esmerilado. Cuando la empujé emitió un quejido largo y lastimero, como el gemido de algo que llevaba mucho tiempo dormido y acababa de despertar. Entré. El interior era exactamente lo que prometía el exterior: un lugar congelado en el tiempo, una cápsula de los años 70 u 80 que había sobrevivido milagrosamente hasta el presente. 6 mesas de madera con manteles de cuadros rojos y blancos ahora destenidos por incontables lavadas. Un mostrador de formica agrietada detrás del cual se alineaban estantes con tazas y vasos. Un reloj de pared con números grandes que hacía tic-tac con un ritmo pausado casi hipnótico. Y 3 personas. Detrás del mostrador estaba una mujer de unos 60 años con el pelo gris recogido en un mono apretado y un delantal que alguna vez fue blanco. Limpiaba un vaso de vidrio con un trapo, repitiendo el mismo movimiento circular una y otra vez, como si no hubiera otra cosa en el mundo que hacer. En una mesa del rincón había un joven de unos 25 años con una gorra de los Tigres y una chamarra de mezclilla. Tenía frente a él un plato con tacos que parecía estar comiendo, aunque yo no lo vi llevarse ninguno a la boca en todo el tiempo que estuve observándolo. Y junto a la ventana, mirando hacia afuera con la mirada perdida en la niebla, estaba un hombre mayor, calvo, con un bigote espeso y canoso, vestido con una camisa de mezclilla deslavada. Sostenía una taza de café entre las manos, pero tampoco bebía, solo miraba. Miraba hacia algo que yo no podía ver. Ninguno de los 3 volteó cuando entré. Ninguno pareció notar mi presencia en absoluto. Me quedé de pie junto a la puerta durante varios segundos, esperando algún tipo de reconocimiento. Un saludo, una mirada, algo, pero nada luego. El joven seguía con sus tacos. El viejo seguía mirando por la ventana. La mujer seguía limpiando el mismo vaso con el mismo movimiento circular. Y el único sonido era el tic-tac del reloj de pared. Tic-tac, tic-tac, como un corazón latiendo en el silencio. Carraspé para hacerme notar. El sonido pareció perderse en el aire denso del local, absorbido por las paredes como si nunca hubiera existido. La mujer detrás del mostrador finalmente levantó la vista. Sus ojos eran de un color indefinido entre gris y marrón y tenían esa cualidad opaca de las cosas que han estado expuestas demasiado tiempo al sol. Me miró sin expresión alguna, sin sorpresa, sin curiosidad, como si yo fuera un mueble más que acababa de materializarse en su establecimiento. Buenas noches, DJ. Mi voz sonó extraña incluso para mis propios oídos, ronca, lejana. Todavía están sirviendo. La mujer dejó el vaso sobre el mostrador con un movimiento lento, casi ceremonioso. Tomó una libreta pequeña y un bolígrafo del bolsillo de su delantal y caminó hacia mí. Sus pasos no hacían ruido sobre el piso de madera. Ningún crujido, ningún golpeteo. Como si flotara en lugar de caminar. Buenas noches, señor. ¿Qué le sirvo? Su voz era suave, casi un susurro, con un acento que no pude ubicar. No sonaba a ninguna región de México que conociera. Sonaba antigua como las grabaciones de radio de los años 40 que mi abuelo solía escuchar. Un café cagado, por favor. Y si tiene algo de comer, unos huevos con jamón estarían bien. Claro que sí. Ahora se los traigo.
Se dio la vuelta y desapareció por una puerta detrás del mostrador que presumiblemente llevaba a la cocina. Me quedé de pie un momento sin saber bien qué hacer. El joven de la gorra seguía concentrado en sus tacos. El viejo del bigote seguía mirando por la ventana. Ninguno había reaccionado a mi llegada ni a mi conversación con la mujer. Elegí una mesa cerca de la puerta de entrada. Instinto. Quería tener una salida rápida si las cosas se ponían extrañas. Aunque en ese momento no habría podido explicar por qué pensaba que las cosas podrían ponerse extrañas. Era solo una cafetería de carretera. Un lugar común y corriente donde los viajeros nocturnos se detenían a recuperar fuerzas. Verdad, me senté y saqué mi teléfono del bolsillo. La pantalla mostraba un símbolo familiar sin señal, 0 varas. No me sorprendió demasiado. La zona montanosa era conocida por sus puntos muertos de cobertura. Pero cuando miré la hora sentí un pequeño escalofrío recorrerme la espalda. El teléfono marcaba la 1:15. Exactamente la misma hora que había marcado cuando miré por última vez hacía al menos 20 minutos. La batería estaba en 12%. Eso sí había cambiado. Bajaba, pero el reloj no avanzaba. Debe estar fallando por la falta de señal, murmuré para mí mismo. El GPS necesita conexión para sincronizar la hora. Una explicación perfectamente lógica. Los teléfonos modernos dependían de las redes para mantener la hora exacta. Sin señal el reloj interno podía desincronizarse. Nada de qué preocuparse. Guardé el teléfono y miré alrededor con más detenimiento. Ahora que estaba sentado y mis ojos se habían adaptado a la luz amarillenta del interior, notaba detalles que había pasado por alto antes. El calendario colgado junto a la puerta de la cocina mostraba una imagen de la Virgen de Guadalupe, pero los números estaban borrosos y legibles. Los manteles de las mesas tenían manchas descoloridas que formaban patrones extraños, como si algo se hubiera derramado sobre ellos hace mucho tiempo y nunca se hubiera limpiado del todo. Y había telarañas en las esquinas del techo, gruesas y polvorientas, que hablaban de meses o años de abandono. Pero el lugar estaba abierto, había gente dentro, la luz funcionaba. No tenía sentido. Junto al mostrador medio oculto tras una pila de servilletas noté un recorte de periódico enmarcado. Estaba demasiado lejos para leer el texto, pero pude distinguir una fotografía en blanco y negro, un hombre de mediana edad con expresión seria y un titular que incluía las palabras tragedia y carretera 150. Debajo del recorte alguien había pegado una nota escrita a mano con tinta roja descolorida. Solo pude leer una palabra antes de que la mujer regresara a Salazar. La mujer volvió con una taza humeante de café. El aroma que desprendía era delicioso, rico y especiado, con notas de canela y piloncillo que me transportaron instantáneamente a la cocina de mi abuela en Michoacán. Café de ola preparado a la antigua usanza. Hace años que no probaba uno así. Gracias, dije mientras ella depositaba la taza frente a mí. Ella asintió sin sonreír y regresó detrás del mostrador. Volví a observar a los otros dos clientes. El joven seguía en la misma posición exacta, con el tenedor suspendido sobre el plato de tacos. El viejo seguía mirando por la ventana, la taza de café inmóvil entre sus manos. Ninguno de los dos había cambiado ni un milímetro desde que entré. Era como si estuvieran congelados en el tiempo. Tomé un sorbo del café para distraerme de ese pensamiento perturbador. El líquido caliente bajó por mi garganta y sentí como el calor se extendía por mi pecho, relajando músculos que no sabía que tenía tensos. Era sin duda el mejor café que había probado en años. Dulce sin ser empalagoso, con ese toque de canela que le daba profundidad y un regusto a algo que no pude identificar. Algo terroso, algo antiguo. Los huevos llegaron 5 minutos después. Un plato generoso con huevos revueltos, tiras de jamón dorado, frijoles refritos y tortillas recién hechas. El olor era increíble. Mi estómago rugió recordándome que no había comido nada sólido desde el almuerzo hacía más de 10 horas. Se ve delicioso, comenté cuando la mujer puso el plato frente a mí. Buen provecho, señor. ¿Cuánto le debo? 35 pesos. Saqué mi cartera y le entregué 2 billetes de 20.
Ella los tomó con dedos que noté extrañamente fríos cuando rozaron los míos y me devolvió una moneda de 5 pesos junto con un pequeño recibo escrito a mano. La caligrafía era elegante y anticuada con esas florituras que ya nadie usaba. Gracias por su visita, di yo antes de retirarse. Guardé el recibo en el bolsillo de mi chamarra sin mirarlo y me concentré en la comida. Cada bocado era una revelación. Los huevos estaban en su punto exacto, cremosos pero no aguados. El jamón tenía ese sabor ahumado de la carne curada a la manera tradicional. Los frijoles estaban sazonados con epazote y un toque de chile que les daba un calor reconfortante. Y las tortillas sabían a maíz de verdad, no a la masa industrial que usaban en la mayoría de los establecimientos de carretera. Comí despacio, saboreando cada bocado, dejando que el calor de la comida me devolviera la vida. Por unos minutos casi olvidé la niebla afuera, el silencio antinatural, los clientes que no se movían. Era solo un hombre hambriento disfrutando de una buena comida después de un largo día de trabajo. Casi. Porque cada vez que levantaba la vista del plato, los detalles inquietantes seguían allí. El joven de la gorra con el tenedor eternamente suspendido. El viejo del bigote con la mirada perdida en la nada. La mujer detrás del mostrador que había vuelto a limpiar el mismo vaso con el mismo movimiento circular. Y el reloj de pared que seguía haciendo tic-tac, pero cuyas manecillas no parecen moverse nunca. Terminé de comer y me limpié la boca con una servilleta de papel que había en un dispensador sobre la mesa. La servilleta tenía el mismo logo que el letrero de neón Cafetería El Descanso en letras azules descoloridas. La guardé en mi bolsillo junto con el recibo sin saber muy bien por qué. Quizás como prueba de que había estado allí. Quizás como recuerdo de una comida sorprendentemente buena en un lugar sorprendentemente extraño. Me puse de pie sintiendo el peso agradable de la comida caliente en mi estómago. Mis piernas ya no temblaban de cansancio. Mis ojos ya no ardían tanto. El café y los huevos habían hecho su trabajo. Gracias por todo, dije en dirección al mostrador. Estuvo excelente. La mujer levantó la vista y asintió una vez. No sonrió. No dijo nada. Caminé hacia la puerta. Cuando pasé junto a la mesa del joven me atreví a mirarlo de cerca por primera vez. Su rostro era joven sí, pero había algo raro en su piel. Un tono grisáceo bajo el bronceado como si no hubiera visto el sol en mucho tiempo. Y sus ojos estaban abiertos fijos en el plato de tacos frente a él, pero no parpadeaban. No habían parpadeado ni una sola vez desde que entré. Aparté la mirada y seguí hacia la puerta. No quería pensar en eso. No quería pensar en nada que no fuera volver a mi trailer, arrancar el motor y continuar mi camino hacia Veracruz. Empujé la puerta y el aire frío de la niebla me golpeó el rostro. Después del calor del interior, el contraste era brutal. Caminé rápidamente hacia mi tráiler, subí a la cabina y cerré la puerta con más fuerza de la necesaria. El sonido del portazo fue absorbido instantáneamente por la niebla como si nunca hubiera ocurrido. Arranqué el motor. El rugido familiar del diésel me reconfortó. Era un sonido real, sólido del mundo que conocía. Puse el vehículo en marcha y salí del estacionamiento de grava dejando atrás las luces azules del letrero de neón. Por el espejo retrovisor vi cómo la cafetería se hacía cada vez más pequeña, más borrosa, hasta que la niebla la enguló por completo. Un segundo estaba allí con su luz parpadeante y su promesa de descanso. Al siguiente había desaparecido como si nunca hubiera existido. Aquel aire. La niebla seguía tan densa como antes, quizás más. Mis faros apenas penetraban 3 o 4 metros en aquella masa blanca. Pero ahora me sentía mejor, más alerta, más capaz de enfrentar lo que quedaba del viaje. El café y la comida habían sido exactamente lo que necesitaba. Conduje durante 20 minutos concentrado en la línea blanca del centro de la carretera que apenas podía distinguir. El velocímetro marcaba 40 kilómetros por hora. El odómetro sumaba kilómetros lentamente: 18, 19, 20, 21. El GPS en mi tablero había perdido la señal hacía rato, pero yo conocía esta carretera.
Sabía que en unos 30 kilómetros más la niebla debería empezar a disiparse y para el amanecer estaría vallando hacia la costa de Veracruz. Todo estaba bajo control. Entonces las vi otra vez, las luces azules, parpadeando en la distancia, atravesando la niebla como ojos de un depredador al acecho. Al principio pensé que era un espejismo, un reflejo de mis propios faros en la humedad del aire. Una alucinación causada por el cansancio que todavía no había desaparecido del todo. Pero conforme me acercaba, las luces se definieron con claridad aterradora. Un letrero de neón azul. Cafetería El Descanso. Pisé el freno con tanta fuerza que las ruedas bloquearon y el tráiler patinó varios metros sobre el asfalto mojado. La carga en el remolque se sacudió violentamente, emitiendo un estruendo metálico que resonó en el silencio de la noche. Me quedé allí con las manos aferradas al volante, la respiración acelerada, mirando incrédulo el letrero que brillaba frente a mí. Era el mismo, exactamente el mismo. Las mismas letras azules con la misma tipografía anticuada, el mismo parpadeo irregular como si el neón estuviera a punto de fundirse, los mismos 2 camiones viejos estacionados afuera, la misma luz amarillenta escapando por las ventanas empanadas. Mire el odómetro, 25 kilómetros. Había recorrido 25 kilómetros desde que salí de la cafetería. Era imposible, completamente imposible. Para volver al mismo punto tendría que haber dado la vuelta en algún momento. Tendría que haber tomado algún desvío, alguna salida que me regresara sobre mis pasos. Pero la carretera federal 150 era recta en este tramo. No había curvas pronunciadas, no había bifurcaciones, no había absolutamente ninguna manera de terminar donde había empezado sin darme cuenta. Es otra cafetería, dije en voz alta aferrándome a cualquier explicación racional. Una cadena, una franquicia. Pusieron 2 locales en la misma carretera con el mismo nombre, pero ni siquiera yo me creía. Las cafeterías de franquicia no tenían ese aspecto de abandono. No usaban letreros de neón de los años 70. No tenían camiones de hace 40 años estacionados afuera. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Las manos me temblaban sobre el volante. Una parte de mí quería vaya a entrar a la cafetería, confirmar que era diferente, que había una explicación lógica para todo esto. Pero otra parte, la parte que había escuchado las palabras del viejo policía, la parte que había sentido el frío antinatural de los dedos de aquella mujer, esa parte gritaba una sola cosa: no te detengas. Puse el tráiler en marcha y pasé de largo frente a la cafetería sin reducir la velocidad. Miré por el espejo lateral mientras la dejaba atrás. El letrero de neón seguía parpadeando, las ventanas seguían brillando, los camiones seguían estacionados en el mismo lugar exacto. Y entonces, justo antes de que la niebla la enguliera, vi algo que me heló la sangre. Una figura de pie en la puerta de la cafetería, la mujer del delantal. Mirándome, desaparecí en la niebla y aceleré todo lo que la visibilidad me permitía. 50 kilómetros por hora. 60. El trailer se sacudía con cada bache, la carga protestaba con crujidos metálicos, pero no me importaba. Necesitaba alejarme. Necesitaba poner la mayor distancia posible entre esa cafetería y yo. Los minutos pasaron, 10, 15. 20. El odómetro seguía sumando kilómetros: 35, 36, 37. La niebla no cedía, pero tampoco empeoraba, y las luces azules no volvían a aparecer. Empecé a calmarme. Quizás había sido una alucinación después de todo. Quizás el cansancio me había jugado una mala pasada. Quizás había una explicación perfectamente racional que se me escapaba. Fue entonces cuando noté la servilleta. Estaba sobre el asiento del copiloto. La servilleta de papel con el logo de la cafetería que había guardado en mi bolsillo antes de salir. Pero yo no la había sacado. Estaba seguro de eso. La había guardado junto con el recibo y no había vuelto a tocar ninguno de los dos. Con una mano en el volante estiré la otra para tomar la servilleta. El papel estaba húmedo, frío, como si acabara de salir de un refrigerador, y había algo escrito en ella, algo que no estaba allí antes.
Con letra azul la misma caligrafía elegante y anticuada del recibo alguien había escrito gracias por su visita. Vuelva pronto. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Arrojé la servileta por la ventana sin pensarlo como si quemara. La vi desaparecer en la niebla detrás de mí tragada por la oscuridad. Alguien la puso ahí mientras comía, me dije tratando de calmarme. La mujer o uno de los otros. La pusieron en mi bolsillo con el mensaje ya escrito. Es una broma, un truco para asustar a los viajeros. Una explicación lógica, retorcida pero lógica. No explicaba cómo había salido de mi bolsillo y aparecido en el asiento. No explicaba por qué el papel estaba tan frío. No explicaba nada en realidad. Pero me aferré a ella como un náufrago se aferra a un trozo de madera en medio del océano. Seguí conduciendo. Y 5 minutos después, cuando miré hacia el asiento del copiloto para asegurarme de que la servileta ya no estaba allí, la encontré de nuevo. En el mismo lugar exacto, con el mismo mensaje escrito. Gracias por su visita. Vuelva pronto. Esta vez grité. Un grito ronco primitivo que surgió de lo más profundo de mi pecho. Tomé la servileta y la rompí en pedazos fragmentos pequeños que arrojé por la ventana uno tras otro. Los vi dispersarse en la niebla como confeti blanco. Se había ido. Tenía que haberse ido. Pero cuando bajé la mirada de nuevo, la servileta estaba allí, intacta, como si nunca la hubiera tocado. El terror se apoderó de mí, un terror frío paralizante que me impedía pensar con claridad. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía mantener el control del vehículo. Mi respiración era rápida y superficial, entrecortada por sollozos que no sabía que estaba emitiendo. Algo estaba muy mal. Y entonces, como si el universo quisiera confirmar mis peores temores, las luces azules aparecieron de nuevo. Por tercera vez. Cafetería El Descanso. Frené en medio de la carretera. Ya no me importaba si venía alguien detrás de mí. Ya no me importaba el horario, la entrega, el bono. Ya no me importaba nada excepto entender qué demonios estaba pasando. El odómetro marcaba 52 kilómetros recorridos desde la primera vez que salí de la cafetería. 52 kilómetros en línea recta hacia el este. Y estaba exactamente en el mismo lugar donde había empezado. No era una alucinación, no era una franquicia, no era una broma, era algo que desafiaba toda lógica, toda razón, todo lo que yo creía saber sobre cómo funcionaba el mundo. Miré la servileta en el asiento del copiloto. El mensaje seguía burlándose de mí con su caligrafía elegante. Gracias por su visita. Vuelva pronto. Vuelva pronto. Vuelva pronto. Como si tuviera opción de hacer otra cosa. Una risa histérica escapó de mis labios. No había nada gracioso en la situación, pero mi mente ya no procesaba las emociones de manera normal. El miedo había dado paso a algo más extraño, una especie de resignación mezclada con curiosidad mórbida. Si no podía escapar de este lugar, entonces quizás la única opción era enfrentarlo. Bajé del tráiler por tercera vez esa noche. El aire estaba más frío que antes, la niebla más densa. El olor a flores muertas más intenso, casi asfixiante. Caminé hacia la cafetería con pasos decididos, aunque mis piernas temblaban bajo mi peso. La puerta de madera me recibió con el mismo quejido lastimero de antes. La empujé y entré. El interior había cambiado. Las luces seguían encendidas, pero ahora parpadeaban de manera irregular, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Las mesas seguían en su lugar, pero los manteles estaban cubiertos de una capa de polvo que no estaba allí una hora antes. Las telarañas en las esquinas del techo habían crecido, extendiéndose como dedos grises hacia el centro de la habitación. Y no había nadie. La mujer del delantal no estaba detrás del mostrador. El joven de la gorra no estaba en su mesa del rincón. El viejo del bigote no estaba junto a la ventana. El lugar estaba completamente vacío, abandonado, como si levara años sin que nadie pusiera un pie dentro. Hola, mi voz sonó hueca, muerta, absorbida por las paredes antes de llegar a ningún lado. Hay algo en silencio, ni siquiera el tic-tac del reloj de pared. Miré hacia donde estaba colgado y vi que las manecillas se habían detenido. Marcaban las 11:23. No la 1 y algo que debería ser según mis cálculos. Las 11:23.
como si el tiempo dentro de este lugar siguiera reglas completamente diferentes. Caminé hacia el mostrador, mis pasos levantando pequeñas nubes de polvo de suelo de madera. Detrás del mostrador los estantes que antes sostenían tazas y vasos ahora estaban vacíos, cubiertos de mugre y abandono. La cafetera que había producido aquel café delicioso era ahora un artefacto oxidado con telarañas tejidas entre la jarra y la base. El recorte periódico enmarcado seguía allí. Ahora que estaba más cerca pude leerlo completo. Tragedia en la carretera, 150, padre vengador quema cafetería donde asesinaron a su hijo. El artículo describía cómo un hombre llamado Ernesto Salazar había descubierto que su hijo había sido una de las múltiples víctimas de un grupo de asesinos que operaban desde una cafetería de carretera. Había encontrado los cuerpos enterrados en el campo trasero y había decidido hacer justicia por su propia mano. La fecha del periódico era el 24 de septiembre de 2004, 20 años atrás, el día después de hoy. ¿Cuánto tiempo había pasado aquí? ¿Cuánto tiempo real? No el tiempo distorsionado de mi reloj y mi teléfono. Entonces lo vi. Sobre el mostrador medio enterrado bajo el polvo había un cuaderno pequeño. Uno de esos cuadernos de contabilidad que usaban los negocios antes de que las computadoras se volvieran omnipresentes. Tenía tapas de cuero marrón agrietado por los años y páginas amarillentas que asomaban por los bordes. Lo tomé con manos temblorosas. El polvo se desprendió en una nube gris que me hizo toser. Abrí la primera página. Era un registro de pedidos. Columnas ordenadas con fechas, descripciones de platillos y bebidas, precios. La caligrafía era la misma que había visto en mi recibo y en la servilleta. Elegante, anticuada, femenina. Comencé a hojear las páginas buscando algo que me diera una pista de qué estaba pasando. Las fechas retrocedían en el tiempo: septiembre de 2004, agosto de 2004, julio, junio. Pedidos de café, tacos, huevos con jamón, cerveza, tortas. Precios que parecían de otra época: 15 pesos por un almuerzo completo, 8 pesos por un café con pan. Legué a la última página escrita. La fecha me golpeó como un puñetazo en el estómago. 23 de septiembre de 2004. Hace exactamente 20 años. El mismo día, el mismo mes, 2 décadas antes, debajo de la fecha había varios pedidos normales, y luego al final de la página una anotación diferente. No era un pedido, era un mensaje escrito con mano temblorosa, las letras irregulares y manchadas como si la persona que escribía estuviera llorando. Última noche, el fuego viene, que Dios nos perdone por lo que hicimos. Que Dios nos perdone por lo que hicimos. Releí la frase una y otra vez tratando de extraer significado de aquellas palabras crípticas. Que habían hecho, quiénes eran nosotros, y que fuego el artículo del periódico me había dado parte de la respuesta. Pero necesitaba saber más. Seguí hojeando, pero no había más páginas escritas. Solo joyas en blanco amarillentas por el tiempo, esperando pedidos que nunca llegarían. Cerré el cuaderno y lo guardé bajo mi brazo. No sabía por qué, pero sentía que necesitaba llevármelo. Era evidencia. Prueba de que este lugar existía, de que algo había ocurrido aquí, de que no estaba perdiendo la razón. Fue entonces cuando escuché el ruido. Un crujido, como de madera vieja protestando bajo el peso de alguien. Venía de la puerta detrás del mostrador. La puerta que llevaba a la cocina. Me quedé inmóvil conteniendo la respiración, mis ojos fijos en aquella puerta cerrada, el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Otro crujido, más cerca esta vez, y luego lentamente la puerta comenzó a abrirse. Lo que emergió de la oscuridad de la cocina no era completamente humano, al menos no de la manera en que los humanos deberíamos ser. Era la mujer del delantal, pero transformada en algo que mi mente apenas podía procesar. Su piel había adquirido un tono gris que ni siento, como papel viejo expuesto a la humedad durante décadas. Sus ojos habían desaparecido, dejando en su lugar dos pozos de oscuridad absoluta que parecían extenderse hacia el infinito. Y su boca se había estirado en una mueca que revelaba dientes amarillentos en encías ennegrecidas.
El olor que emanaba de ella era el mismo que había sentido en la niebla, pero multiplicado por 1000. Flores muertas, carne en descomposición, humo antiguo, un olor que hablaba de fuego y de muerte y de algo que había permanecido en este lugar mucho después de que debería haber desaparecido. Señor, su voz era un susurro que parecía venir de todas partes a la vez de las paredes del techo del suelo bajo mis pies. Ha vuelto. No pude responder. No pude moverme. Estaba paralizado por un terror tan absoluto que ni siquiera podía gritar. Comió nuestra comida. Continuó él dando un paso hacia mí. La madera no crujía bajo sus pies. No hacía ningún sonido. Bebió nuestro café. Pagó con su dinero. Otro paso. Más cerca. En las tradiciones de los antiguos, cuando comes la comida de los muertos te conviertes en uno de nosotros. Cuando bebes de nuestra mesa tu alma nos pertenece. Yo quería correr. Cada fibra de mi ser gritaba que corriera, que huyera, que saliera de ese lugar maldito y no mirara atrás. Pero mis piernas no respondían. Estaban clavadas al suelo, pesadas como piedras. La mujer se detuvo a menos de 1 metro de mí. Su rostro, esa máscara horrible de muerte y descomposición, estaba tan cerca que podía ver cada grieta en su piel, cada sombra en sus pozos sin fondo. La niebla no lo dejara ir, dijo, y había algo parecido a la tristeza en su voz. La niebla nos atrapa a todos. Nos mantiene aquí repitiendo la misma noche, sirviendo a viajeros que nunca recuerdan, comiendo comida que nunca termina. Porque logre susurrar mi voz apenas audible. Porque hicimos cosas malas, Señor, cosas terribles, y ahora pagamos, una y otra vez, para siempre. Detrás de ella, en la oscuridad de la cocina, vi moverse otras 2 figuras, el joven de la gorra, el viejo del bigote. Pero ya no eran como los había visto antes. Ahora eran como grises huecos muertos que caminaban. El joven sostenía algo en su mano, un cuchillo de cocina largo y oxidado. El viejo no tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, su nariz, su boca, solo había piel lisa y gris, como si el fuego los hubiera borrado. Estaban entre la cocina y yo estaba atrapado. La mujer extendió una mano hacia mí. Sus dedos eran largos, demasiado largos, con unas negras y quebradizas. Quédese con nosotros, Señor. Quédese y el dolor terminara. Ya no sentirá cansancio, ya no sentirá miedo. Solo existirá como nosotros, sirviendo la misma comida, bebiendo el mismo café, esperando al próximo viajero que se detenga en la niebla. Su mano estaba a centímetros de mi rostro. Podía sentir el frío que emanaba de ella, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura, un frío que venía de algún lugar más allá de la muerte. Y entonces, desde algún rincón de mi mente paralizada por el terror, emergió una imagen. Lucía, Pablito, mi esposa esperándome en casa, mi hijo enfermo que necesitaba sus medicinas, mi familia que no sabría nunca qué me había pasado si yo desaparecía en esta niebla maldita. No iba a terminar así. No iba a convertirme en uno de ellos. Con un esfuerzo que pareció arrancar cada gramo de voluntad de mi cuerpo, logré dar un paso hacia atrás, luego otro. La mujer me miraba con sus pozos de oscuridad, su mano todavía extendida. No puedes escapar, dijo. La niebla. No pertenezco aquí, grité, mi voz sonó extraña, poderosa, como si viniera de alguien mucho más fuerte que yo. Tengo una familia, tengo una vida, no soy como ustedes. Di otro paso hacia atrás. Y otro. Mis piernas empezaban a responder, el terror transformándose en algo más útil, adrenalina pura. Ustedes hicieron cosas terribles, continué, las palabras saliendo de mi boca sin que yo las pensara. Ustedes merecen estar aquí, pero yo no. Yo no les debo nada, no soy parte de su castigo. Algo cambió en la expresión de la mujer. La sonrisa horrible se desvaneció. Los pozos de oscuridad parecieron hundirse aún más. Tiene razón, Señor, usted no nos debe nada. Las otras 2 figuras se detuvieron. El joven bajó el cuchillo. El viejo sin rostro permaneció inmóvil. Pero la niebla, continuó la mujer, la niebla no escucha razones. La niebla solo sabe atrapar, solo sabe mantener. Entonces encontraré la manera de escapar de la niebla. Me di la vuelta y corrí hacia la puerta. Esperaba que me siguieran, que me atacaran, que sus manos frías me agarraran por la espalda y me arrastraran de vuelta a la oscuridad. Pero no lo hicieron.
cuando llego a la puerta y la empujé, escuché la voz de la mujer una última vez: vuelva pronto, señor. Siempre vuelven. Salí a la niebla y corrí hacia mi tráiler como nunca había corrido en mi vida. Mis pies golpeaban el suelo de grava mientras corría hacia el tráiler. La niebla se arremolinaba a mi alrededor como brazos fantasmales intentando detenerme, pero no lo conseguían. Llegué a la cabina, abrí la puerta con manos temblorosas y me lancé dentro. Cerré de un portazo y eché el seguro como si una cerradura de metal pudiera detener lo que acababa de ver ahí dentro. El motor rugió a la vida cuando giré la llave. Nunca un sonido me había parecido tan hermoso, tan real, tan conectado con el mundo de los vivos. Puse el vehículo en marcha y acelerando atrás la cafetería por cuarta vez esa noche. Esta vez no miré por el espejo retrovisor. No quería ver si la mujer seguía en la puerta. No quería ver si las luces de neón se apagaban o permanecían encendidas. No quería ver nada que tuviera que ver con aquel lugar maldito. Solo quería escapar. Conduje a ciegas por la niebla con el acelerador a fondo y las manos aferradas al volante como garras. El tráiler se sacudía violentamente. Con cada bache la carga protestaba con estruendos metálicos que resonaban en el silencio, pero no me importaba. Si la mercancía se dañaba, pagaría las consecuencias. Si perdía el bono, encontraría otra manera de conseguir el dinero para las medicinas de Pablito. Nada de eso importaba ahora. Lo único que importaba era salir de esta pesadilla. Los minutos pasaron, 10, 20, 30. El odómetro sumaba kilómetros 60, 70, 80. La niebla no cedía, pero tampoco aparecían las luces azules. Por primera vez desde que había entrado en esta zona maldita empecé a sentir algo parecido a la esperanza. Quizás lo había logrado. Quizás mis palabras habían roto algún tipo de hechizo. Quizás la niebla finalmente me dejaría pasar. Fue entonces cuando el motor tosió, un sonido horrible como de metal raspando contra metal. El tráiler se sacudió. Las luces del tablero parpadearon. Y de pronto, sin previo aviso, el motor se apagó. No. No. Giré la llave frenéticamente. El motor de arranque gimió, pero el diésel no encendía. Lo intenté una vez, 2, 3, nada. El silencio se apoderó de la cabina, un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia sangre circulando por mis venas. Miré el tablero. El indicador de combustible marcaba 3/4 de tanque. La batería estaba bien. No había ninguna luz de advertencia encendida. El vehículo simplemente se había detenido como si una mano invisible hubiera desconectado todo. Vamos, susurré girando la llave otra vez. Vamos, maldita sea. El motor de arranque ni siquiera intentó girar esta vez. Silencio absoluto. Estaba varado, en medio de la niebla, en medio de la nada, y entonces, como si hubiera estado esperando este momento exacto, la vi. La luz azul apareció gradualmente emergiendo de la niebla a unos 50 metros frente a mí. Primero fue solo un resplandor difuso como el recuerdo de una luz más que una luz real. Luego se definió, se solidificó y el letrero de neón cobró forma una vez más. Cafetería al descanso. No me había movido. En 80 kilómetros de conducción desesperada no me había alejado ni un solo metro de aquel lugar. Una risa escapó de mis labios. No era una risa de alegría ni de humor negro. Era el sonido que hace una mente cuando llega al límite de lo que puede procesar. La risa de la locura asomándose por la puerta. Siempre vuelven, había dicho la mujer. Ahora entendía lo que quería decir. Me quedé sentado en la cabina durante lo que pudieron ser minutos u horas. El tiempo había perdido todo significado en este lugar. Miraba fijamente las luces azules del letrero parpadeando en la niebla invitándome a entrar, burlándose de mis intentos de escape. Un golpe en la ventana del copiloto me hizo saltar en mi asiento. Giré la cabeza, el corazón desbocado, esperando ver el rostro gris de la mujer o las cuencas vacías del joven con el cuchillo, pero no había nadie. Solo niebla. Otro golpe, esta vez en la ventana de mi lado. Me aparté instintivamente pegándome contra la puerta del copiloto. A través del cristal empanado no podía ver nada. Solo blancura, solo niebla. Un tercer golpe en el techo de la cabina. Luego un cuarto en el parabrisas. Un quinto
En la puerta trasera, los golpes se multiplicaron viniendo de todas direcciones a la vez como si una docena de puños invisibles estuvieran golpeando el tráiler. El metal resonaba con cada impacto, un tamborileo frenético que me taladraba los oídos. Y entonces tan repentinamente como habían comenzado los golpes se detuvieron. El silencio que siguió fue peor, mucho peor. Esperé conteniendo la respiración, los ojos saltando de una ventana a otra. 1 minuto, 2, nada se movía, nada hacía ruido. Lentamente, muy lentamente me incliné hacia adelante para limpiar el bajo del parabrisas con la manga de mi chamarra. Necesitaba ver, necesitaba saber qué había allí afuera. El cristal se aclaró bajo mi mano revelando la niebla y la carretera allí. El rostro estaba pegado al parabrisas a centímetros del mío. Era el viejo sin rostro. Pero ahora, donde antes solo había piel lisa y gris, había comenzado a formarse algo. Contornos vagos de lo que alguna vez fueron ojos, una nariz, una boca. Como si el fuego que lo había desfigurado estuviera retrocediendo lentamente, revelando el horror que había debajo. Y ese horror me miraba directamente. Grité, un grito animal primitivo que surgió de lo más profundo de mi ser. Me lancé hacia la puerta del copiloto, pero mis manos torpes no encontraban la manilla. El viejo comenzó a golpear el parabrisas con sus puños grises. El cristal se agrietó con el primer impacto. Una telaraña de fractura se extendió con el segundo. Finalmente encontré la manilla. La puerta se abrió y caí fuera de la cabina, aterrizando de espaldas sobre el asfalto mojado. El impacto me sacó el aire de los pulmones, pero no me detuve. Rodé sobre mi estómago y me puse de pie tambaleándome. El viejo ya no estaba en el parabrisas, pero podía escucharlo. Podía escuchar sus pasos arrastrándose alrededor del tráiler, acercándose. Corrí, no hacia la cafetería, no hacia la niebla, sino hacia el único lugar donde mi instinto me decía que podría encontrar respuestas. Hacia la parte trasera del edificio, hacia donde debía estar la cocina, hacia donde había comenzado todo. La grava crujía bajo mis pies mientras rodeaba la estructura de madera. La luz de neón proyectaba sombras azules que danzaban en la niebla como fantasmas. El olor a flores muertas se intensificaba con cada paso, mezclándose ahora con otro olor que reconocí de inmediato. Humo. No el olor a humo fresco de una fogata o una estufa. Era humo viejo, humo antiguo, el fantasma de un incendio que había ocurrido hace 2 décadas, pero que de alguna manera seguía impregnando este lugar. Llegué a la parte trasera de la cafetería. Había una puerta pequeña de metal oxidado con marcas negras alrededor del marco. Marcas de quemaduras. La puerta que había estado cerrada aquella noche. La puerta que alguien había bloqueado desde afuera para que nadie pudiera escapar. Estaba entreabierta. Cada instinto de supervivencia que poseía me gritaba que no entrara, que diera la vuelta, que corriera en cualquier otra dirección, que hiciera cualquier cosa excepto cruzar ese umbral. Pero detrás de mí podía escuchar los pasos arrastrándose, no solo los del viejo. Había más ahora, varios pares de pies moviéndose en la niebla, acercándose desde todas direcciones. No tenía opción. Empujé la puerta y entré en la oscuridad. El hedor me golpeó como una pared física. Carne quemada, grasa carbonizada, pelo chamuscado, olores que deberían haber desaparecido hace 20 años, pero que aquí en este lugar atrapado fuera del tiempo permanecían tan frescos como el primer día. Saqué mi teléfono del bolsillo. La batería marcaba 3%, apenas suficiente para iluminar unos minutos. Activé la linterna y el haz de luz reveló el interior de la cocina, o lo que quedaba de ella. Las paredes estaban negras, cubiertas de hollín y ceniza. El techo se había derrumbado parcialmente, dejando ver las vigas de madera convertidas en carbón. El suelo estaba cubierto de escombros, pedazos de metal retorcido que alguna vez fueron olas y sartenes, fragmentos de vidrio fundido, restos irreconocibles de lo que pudo haber sido mobiliario de cocina. Y en las paredes, destacando contra la negrura del hollín, había 3 siluetas. No eran dibujos ni marcas accidentales. Eran las sombras de 3 personas grabadas permanentemente en la superficie por el calor del incendio. Sombras humanas congeladas en el momento exacto de su muerte.
La primera silueta estaba en el rincón junto a lo que quedaba del horno. Una figura femenina con los brazos levantados como si intentara protegerse de las llamas. La mujer del delantal. La segunda estaba en el centro de la habitación más pequeña, más joven. Una mano extendida hacia la puerta, la otra agarrando algo que no se podía distinguir. El joven de la gorra. La tercera estaba junto a la puerta por la que yo acababa de entrar. Una figura grande, corpulenta, de rodillas, como si hubiera estado intentando abrir la puerta cuando las llamas lo alcanzaron. El viejo del bigote. 3 personas, 3 muertes, 3 sombras que habían quedado marcadas para siempre en este lugar. Me acerqué a la pared donde estaba la sombra de la mujer. Junto a ella, medio enterrado en los escombros, vi algo que brillaba bajo la luz de mi teléfono. Me agaché y lo desenterré con cuidado. Era una caja de metal pequeña del tamaño de un libro. Estaba ennegrecida por el fuego, pero el cierre todavía funcionaba. La abrí. Dentro había papeles. Documentos amarillentos chamuscados en los bordes, pero todavía legibles. Los saqué con manos temblorosas y comencé a leer. El primer documento era un recorte de periódico. El titular decía: misterioso desaparecido en la carretera 150, tercera víctima en 6 meses. El artículo describía cómo un vendedor viajero había desaparecido después de que su auto fuera encontrado abandonado cerca del kilómetro 180. La policía no tenía pistas. El segundo documento era otro recorte de un mes después. Familia busca desesperadamente a padre desaparecido. Una foto mostraba a una mujer con 2 niños pequeños sosteniendo un cartel con el rostro de un hombre de mediana edad. El tercero, el cuarto, el quinto, más recortes, más desapariciones, más familias destrozadas buscando a seres queridos que nunca volverían, y debajo de los recortes una libreta pequeña, un diario. Lo abrí por la primera página. La letra era la misma que había visto en el cuaderno de pedidos y en la servilleta. La letra de la mujer. 15 de marzo de 1998. El negocio va mal. Cada vez pasan menos carros por esta carretera desde que abrieron la autopista de cuota. Thomas dice que tiene una idea para ganar dinero extra. No me gusta cómo suena, pero necesitamos el dinero. Pase las páginas, el corazón latiéndome cada vez más fuerte. 3 de abril de 1998. Hicimos lo que Thomas sugirió. Un viajero se detuvo anoche. Le pusimos algo en el café. Cuando despertó, su cartera y su reloj habían desaparecido. Se fue confundido sin sospechar nada. Aurelio dice que esto es pecado, pero ¿qué otra opción tenemos? 17 de junio de 1998, el hombre de anoche no despertó. Le dimos demasiado. Thomas lo enterró en el campo detrás de la cafetería. Dios mío, ¿qué hemos hecho? 8 de septiembre de 1998. Ya van 5. Cada vez es más fácil. Thomas ya no tiembla cuando cava las tumbas. Aurelio ha dejado de rezar. Y yo ya no me reconozco cuando me miro al espejo. Las páginas siguientes documentaban más crímenes. Más víctimas, más tumbas anónimas en el campo detrás de la cafetería. Los 3 se habían convertido en asesinos atrapando viajeros solitarios con comida envenenada, robándoles todo lo que tenían y enterrando los cuerpos donde nadie los encontraría. Luego a las últimas entradas del diario. La letra se había vuelto más irregular, más desesperada. 15 de septiembre de 2004. Un hombre vino hoy. Dijo que buscaba a su hijo, que su hijo había desaparecido en esta carretera hace 6 meses, que tenía información de que había parado en una cafetería cerca del kilómetro 180. No le dimos café. No pudimos. Sus ojos nos miraban como si supiera. Le dijimos que no sabíamos nada. Se fue, pero dijo que volvería. 20 de septiembre de 2004. El hombre ha vuelto. Trae una pala. Aurelio lo vio cavando en el campo trasero. Dios mío. Va a encontrarlos. Va a encontrar a todos. 22 de septiembre de 2004. Encontró a su hijo. Encontró a los demás también. Vino a la cafetería anoche, pero no entró. Solo se quedó afuera mirando. Thomas quiere huir. Aurelio dice que debemos entregarnos a la policía.
Yo no sé qué hacer. Solo sé que algo terrible va a pasar. 23 de septiembre de 2004, última noche. El fuego viene. Que Dios nos perdone por lo que hicimos. Dejé caer el diario. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Ahora lo entendía todo. La mujer Tomás y Aurelio no eran simples fantasmas. Eran asesinos. Habían matado a docenas de viajeros inocentes durante años enterrándolos en fosas anónimas detrás de su establecimiento. Y Alguyen, el padre de una de sus víctimas, Ernesto Salazar, había descubierto la verdad. Y él los había quemado vivos. Un sonido me sacó de mis pensamientos. Un sonido que venía de las paredes. Las sombras se estaban moviendo. No era mi imaginación. No era un truco de la luz. Las tres siluetas grabadas en el jolín estaban desprendiéndose de las paredes, adquiriendo volumen, convirtiéndose en algo tridimensional. La sombra de la mujer fue la primera en separarse completamente. Se irguió frente a mí una figura de oscuridad absoluta con forma humana. No tenía rasgos faciales, no tenía detalles de ningún tipo. Era simplemente la ausencia de luz, un vacío con forma de mujer, pero podía sentir que me miraba. Podía sentir su atención fija en mí como un peso físico. Las otras dos sombras se desprendieron a continuación. Tomás y Aurelio convertidos en siluetas de negrura impenetrable flanqueando a su líder. Ahora lo sabe, dijo la voz de la mujer, aunque la figura de sombra no tenía boca para hablar. El sonido simplemente existía emanando de la oscuridad misma. Sabe lo que hicimos. Sabe por qué estamos aquí. Ustedes mataron a gente inocente. Logré decir retrocediendo hasta que mi espalda chocó contra la pared chamuscada. Docenas de personas. ¿Cómo pudieron? El hambre hace cosas terribles, señor. La desesperación convierte a las personas en monstruos. La sombra de Tomás dio un paso hacia mí. En su mano derecha la oscuridad se había condensado en la forma de un cuchillo. Pero usted no es inocente tampoco, ¿verdad? Continuó la voz de la mujer. Todos tenemos secretos. Todos tenemos pecados que escondemos. Yo no he matado a nadie. No, pero ha hecho otras cosas. Cosas de las que se arrepiente, notes que preferiría olvidar. Decisiones que lo mantienen despierto en la oscuridad. No responda. No podía, porque tenía razón. Había cosas en mi pasado, cosas que nunca le había contado a Lucía, cosas que había enterrado tan profundamente que casi había logrado convencerme de que nunca habían ocurrido. Todos somos pecadores, señor. La única diferencia es el tamaño del pecado. La sombra de Aurelio se movió hacia mi derecha, bloqueando la puerta por la que había entrado. La de Tomás se movió hacia la izquierda, cortando mi única otra ruta de escape. Estaba atrapado. La sombra de Tomás se lanzó hacia mí. Fue más rápido de lo que cualquier cosa debería poder moverse. Un borrón de oscuridad que cruzó la distancia entre nosotros en una fracción de segundo. Levanté los brazos instintivamente para protegerme. El dolor llegó como un relámpago. 3 líneas de fuego cruzaron mi antebrazo izquierdo, cortando la piel, haciendo brotar sangre caliente que goteó sobre el suelo de ceniza. El cuchillo de sombra me había cortado. Grité y retrocedí, pero Tomás ya estaba preparando otro ataque. Esta vez logré esquivarlo, pero tropecé con los escombros y caí de rodillas. El impacto envió ondas de dolor por mis piernas. Vi un fragmento de metal en el suelo cerca de mi mano. Una barra de hierro, posiblemente parte de la estructura de la estufa antigua. La agarré sin pensarlo, sintiendo su peso familiar en mi mano. Cuando Tomás se abalanzó de nuevo, golpeé con la vara apuntando hacia donde debería estar su cabeza. La vara atravesó la oscuridad encontrando resistencia. La sombra se dispersó momentáneamente, fragmentos de negrura evaporándose en el aire antes de volver a juntarse. Le había hecho daño, no mucho, pero algo. Hierro, susurró la voz de la mujer, y había algo nuevo en su tono. Preocupación, el metal de la tierra, el metal que ancla a los espíritus. Pero antes de que pudiera usar esta ventaja, la sombra de Aurelio me atacó desde atrás. Sus brazos de oscuridad me envolvieron helados como el vacío del espacio, apretando mi pecho hasta que apenas podía respirar. La vara de hierro cayó de mis manos. Las 3 sombras me rodearon.
Podía sentir el frío emanando de él, un frío que me calaba hasta los huesos, que me robaba el calor, que me acercaba cada vez más a la muerte. No puede escapar, dijo la mujer, ya está demasiado adentro, ya comió nuestra comida. Ya es parte de nosotros. Mi visión comenzaba a oscurecerse, mis pulmones ardían por falta de aire. Este era el final. Iba a morir aquí en esta cocina chamuscada y mi cuerpo se pudriría junto a los de todas las otras víctimas que estos monstruos habían cobrado. Y entonces una luz cálida amarilla y naranja que atravesó la oscuridad como una espada divina. Los brazos de Aurelio se retrayeron. Las sombras retrocedieron emitiendo un sonido horrible como el chillido de metal contra metal. Un hombre entró en la cocina. Llevaba ropa vieja de hace décadas y sostenía una antorcha encendida cuya llama brillaba con una intensidad antinatural. De Genloir ordenó su voz llena de autoridad. Las sombras se apartaron arrastrándose hacia las paredes como animales asustados por el fuego. El hombre se acercó a mí y me extendió una mano. La tomé y me ayudó a ponerme de pie. Mi cuerpo entero temblaba, la sangre de mi brazo goteando sobre el suelo. ¿Quién eres? Logré preguntar. Mi nombre es Ernesto Salazar, y hace 20 años quemé este lugar hasta los cimientos. El padre de la víctima que había descubierto la verdad, el hombre que había prendido fuego a la cafetería con los asesinos dentro. Entonces tú también estás muerto completo, él con una sonrisa amarga. Sí, morí esa misma noche. Después de prender el fuego intenté irme, pero la niebla ya había llegado. Conducí, pero siempre terminaba aquí, igual que usted. Entonces no hay escape. No lo hay para mí. Cometí un pecado tan grande como el de ellos. Maté a 3 personas. Aunque fueran asesinos, aunque mereciera morir, yo no tenía derecho a ser su verdugo. Y ahora pago el precio atrapado aquí igual que ellos. Se acercó y examinó la herida en mi brazo. Pero usted, continuó Ernesto mirándome con intensidad, usted es diferente. No ha matado. No ha cometido pecados imperdonables. Solo comió su comida y bebió su café. Es una cadena más débil. Una cadena que puede romperse. ¿Cómo? Tiene que rechazarlo. Todo. La comida que comió, el café que bebió, la hospitalidad que aceptó. Tiene que devolverlo, expulsarlo de su cuerpo, negarse a ser parte de este lugar. No entiendo. Ernesto señaló hacia las sombras que se retorcían en las esquinas de la cocina manteniéndose lejos de la luz de su antorcha. Ellos lo atraparon con comida. Es una magia vieja, más vieja que México, más vieja que los españoles. En las tradiciones de los antiguos, cuando aceptas alimento de los muertos te conviertes en uno de ellos. Pero funciona en ambas direcciones. Si rechazas el alimento, si lo expulsas, si niegas haberlo aceptado, la conexión se rompe. ¿Quieres decir que tengo que vomitar? No solo físicamente. Tiene que ser un rechazo completo, cuerpo y alma. Tiene que mirar a esas criaturas a los ojos y decirles que no acepta nada de ellas, que no les debe nada, que pertenece al mundo de los vivos y que ningún bocado de comida maldita cambiará eso. Las sombras comenzaron a moverse rodeando la cocina buscando un camino hacia nosotros que no los acercara demasiado al fuego. Tiene que hacerlo ahora, urgió Ernesto. Mi antorcha no durará para siempre. Y cuando se apague. No terminó la frase. No hacía falta. Me volví hacia las sombras, hacia la mujer que había servido comida envenenada a docenas de viajeros, hacia Tomás que había cavado las tumbas de los inocentes, hacia Aurelio que había guardado silencio mientras sus cómplices asesinaban. Escúchenme, grité mi voz ronca pero firme. Comí su comida, bebí su café, pero lo rechazo. Me oyen, lo rechazo todo. Me doblé sobre mí mismo y metí los dedos en mi garganta. El reflejo fue inmediato y violento. Vomité sobre el suelo de ceniza expulsando todo lo que había comido en la cafetería. El café con canela, los huevos con jamón, los frijoles, las tortillas. Todo salió mezclado con bilis y sangre. Pero no era suficiente. Podía sentirlo. La conexión seguía allí un hilo invisible que me ataba a este lugar. No acepto su hospitalidad. Grité limpiándome la boca con el dorso de la mano. No acepto su comida.
No acepto nada de ustedes. Pertenezco al mundo de los vivos. Tengo una esposa que me espera. Tengo un hijo que me necesita y no voy a morir aquí. Las sombras se retorcieron. Un sonido horrible llenó el aire. Mi nombre es Miguel Ángel Reyes. Soy esposo de Lucía. Soy padre de Pablo. Y me niego a convertirme en otro fantasma en esta carretera maldita. Algo se rompió dentro de mí. Lo sentí físicamente como si una cadena que había estado atada a mi pecho se soltara de repente. Un peso que no sabía que cargaba desapareció. Y la niebla comenzó a retroceder. No lentamente. La niebla se apartaba de mí como si fuera tóxica, como si mi presencia la quemara. Un círculo de claridad se expandió empullando la blancura hacia atrás, revelando el cielo nocturno por primera vez en horas. Las sombras gritaron. Comenzaron a desvanecerse sus formas, disolviéndose en el aire mientras la niebla que las sostenía se retiraba. No, la voz de la mujer era un alarido. Usted es nuestro, comió nuestra comida, es nuestro. Ya no responde. Ya no les pertenezco, nunca les pertenecí. Me volví hacia Ernesto para agradecerle, pero él ya estaba desvaneciéndose junto con las sombras. Antes de desaparecer por completo, sus ojos encontraron los míos. Ha roto la conexión principal, digo su voz cada vez más débil, pero la marca en su pecho. Eso no puedo quitárselo. Ellos lo marcaron. Y los marcados, tarde o temprano siempre vuelven a encontrarlos. Puede que sea en un año, puede que sea en días, pero vendrán. Cuando menos lo espere, cuando crea que todo ha terminado, la niebla volverá, y esa vez no habrá antorcha que lo salve. Luego se fue. Solo quedó un rastro de humo donde había estado su antorcha elevándose hacia las estrellas. La niebla se retiró completamente. Me quedé de pie en el campo vacío bajo un cielo estrellado. La cafetería había desaparecido. Los camiones viejos habían desaparecido. Las sombras habían desaparecido. Solo quedaba la carretera, mi tráiler estacionado en el arcén y el silencio de la noche. Un silencio normal, un silencio que incluía el canto de los grillos, el susurro del viento en los árboles, los sonidos de un mundo vivo y real. Di un paso hacia mi tráiler, luego otro. Mis piernas apenas me sostenían. Estaba cubierto de ceniza, de sangre, de mis propias heridas, de los restos de lo que había vomitado, pero estaba vivo. Gloriosamente, milagrosamente vivo. Legué al tráiler y subí a la cabina. Cuando giré la nave, el motor arrancó a la primera. Miré el reloj del tablero, las 4:32 de la mañana. Casi 4 horas había pasado en aquel infierno, aunque había parecido una eternidad. Puse el tráiler en marcha y comencé a conducir hacia el este, hacia Veracruz, hacia el amanecer que comenzaba a teñir el horizonte de rosa y naranja. No miré atrás, y esta vez finalmente la carretera me dejó ir. Llegué al almacén de Veracruz a las 6:43 de la mañana. El encargado me recibió con el seno fruncido por mi retraso, pero no hizo preguntas cuando vio mi estado. Firmo los papeles, verifico la carga y me entrego el pago. Sin el bono, pero suficiente. Conduje hasta un motel barato. Me desnudé frente al espejo del baño y examiné los daños. 3 cortes profundos en el antebrazo izquierdo, múltiples rasguños, un moretón enorme en el costado, y en el pecho justo sobre el corazón una marca que me dejó paralizado, una huella de mano gris como si alguien me hubiera tocado con dedos cubiertos de ceniza. Los 5 dedos claramente visibles, la palma impresa sobre mi piel como un tatuaje que nadie había puesto allí. Froté la marca con jabón. No se quitó. La marca permaneció gris e inmutable como si hubiera sido grabada en mi carne. Las palabras de Ernesto resonaron en mi mente, la marca en su pecho. Eso no puedo quitárselo. Ellos lo marcaron. Volví a casa al día siguiente. Lucía me esperaba en la puerta. Le conté todo esperando que me mirara como si estuviera loco. No lo hizo. Mi abuela solía contar historias así. Digo, historias de lugares que atrapan a los viajeros, de comida que no debes aceptar, de extraños, de muertos que no pueden descansar. Mi abuela decía que hay maldiciones que te siguen a donde vayas, que no importa cuántos kilómetros pongas entre tú y el lugar donde te marcaron. La marca es como un faro. Les dice exactamente dónde estás. Me apretó la mano con fuerza. Escapaste, Miguel, pero la marca
No terminó la frase. No hacía falta. Durante las siguientes semanas las pesadillas llegaron cada noche. Siempre era lo mismo: la cafetería, la niebla, las sombras acercándose. Lucia me sostenía mientras temblaba, susurrando palabras de consuelo. Y cada vez que me miraba en el espejo veía algo en el reflejo. Una sombra que no debería estar allí. Una figura que desaparecía cuando giraba la cabeza, pero que siempre volvía cuando miraba de nuevo al cristal. El recibo seguía en el bolsillo de mi chamarra. Lo guardé en el cajón de mi escritorio en un sobre de plástico, y cada año cuando llegaba el 23 de septiembre lo sacaba y lo miraba. El primer año el mensaje en la parte inferior decía: gracias por su visita, vuelva pronto. El segundo año las palabras habían cambiado: gracias por su visita, lo recordamos. El tercer año: gracias por su visita, lo estamos esperando. Ahora estamos en el cuarto año. Hace 3 horas, cuando el reloj marcó la medianoche del 23 de septiembre, abrí el cajón con manos temblorosas y saqué el recibo. Las palabras nuevas me helaron la sangre: gracias por su visita. Venimos por usted esta noche. Hace 1 hora la niebla comenzó a formarse afuera de mi ventana. No es temporada de niebla en Guadalajara, pero allí está espesa y blanca rodeando mi casa como un sudario. Hace 30 minutos escuché el sonido, un crujido de madera vieja. Vino de la sala. Hace 10 minutos percibí el olor, flores muertas, humo antiguo. Y hace 1 minuto encontré algo en la mesa del comedor que no estaba allí antes. Una servilleta de papel, con el logo azul de una cafetería que dejó de existir hace 20 años. Y un mensaje escrito con esa caligrafía elegante y anticuada: la cena está servida, señor. Esta vez no hay escapatoria. Si están escuchando esto, necesitan saber una cosa. Si alguna vez conducen por la carretera federal 150 de noche, si la niebla desciende y la oscuridad se vuelve absoluta, si ven las luces azules de un letrero de neón que dice Cafetería El Descanso, no se detengan. No importa cuán cansados estén. No importa cuán hambrientos estén. No importa cuán perdidos se sientan. No se detengan. Porque una vez que entras, una vez que comes su comida, una vez que bebes su café, te conviertes en parte de ese lugar. Y tarde o temprano vendrán por ti. Puedo escuchar los pasos ahora, subiendo las escaleras, acercándose. La puerta se está abriendo, y detrás de ella, con su delantal amarillento y sus pozos de oscuridad donde deberían estar los ojos, está ella, sonriendo. Buenas noches, señor Reyes. Gracias por esperar. La mesa está lista. Lucía, si escuchas esto algún día, quiero que sepas que deme más que a nada en este mundo. Cuida a Pablito. Dile que su padre lo quería. Dile que luchó hasta el final. Y dile que nunca jamás se detenga en una cafetería en medio de la niebla. Porque hay cosas en las carreteras de México que no deberían existir. Y una vez que te encuentran, nunca te dejan ir.